Bienvenido, en esta ocasión vamos a aprender cómo calcular el valor de la desviación estándar y la varianza. Para ello vamos a trabajar con un ejemplo. Tenemos aquí la tabla alumnos y vamos a utilizar la variable horas de estudio. Entonces, para calcular la varianza de horas de estudio utilizamos la siguiente función. Escribimos en la consola de R var y entre paréntesis el nombre de la variable, en este caso horas.estudio. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y obtenemos el valor de la varianza. En este caso es 1.127. Ahora vamos a calcular el valor de la desviación estándar. Para ello usamos la función sd y entre paréntesis el valor de la variable horas.estudio. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y observamos que el valor de la desviación estándar es 1.0618. Como podrás darte cuenta, es muy fácil calcular la varianza y la desviación estándar. Pero, ¿qué hay detrás de estas funciones? Vamos a ver las fórmulas de la varianza y la desviación estándar. La varianza se define como s al cuadrado, que es igual a la sumatoria de las desviaciones al cuadrado entre n-1. Las desviaciones es tomar el valor de cada observación y restarle el valor de la media. Luego se eleva cada desviación al cuadrado, enseguida se obtiene la sumatoria de todas estas desviaciones y finalmente se divide entre n-1. Así es como se calcula el valor de la varianza. Luego la desviación estándar se define como s, que es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Si te das cuenta, lo que está dentro de la raíz es exactamente la fórmula de la varianza. Entonces vamos a calcular en R la fórmula de la varianza paso por paso. Para ello abrimos un archivo de guiones. Aquí previamente ya he cargado las funciones. Como siempre, lo primero que hay que hacer es cargar la tabla con la que vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con alumnos. Entonces escribimos attach y entre paréntesis alumnos. Ahora procedamos a trabajar con la fórmula para calcular la varianza. Recordemos que, de acuerdo a la fórmula, lo primero que debemos hacer es calcular el valor de la media. Entonces vamos a R y para calcular la media utilizamos la función min y entre paréntesis horas de estudio. Lo que hace la función min es calcular el valor de la media. Luego este valor lo vamos a almacenar en el objeto m. Enseguida necesitamos calcular el valor de las desviaciones, es decir, cada valor menos el valor de la media. Entonces, lo que hacemos es que a cada dato almacenado en horas de estudio le vamos a restar m, es decir, el valor de la media. Una vez que hemos hecho esto, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado cada una de estas desviaciones y lo vamos a almacenar en el objeto d2, que se refiere a desviaciones al cuadrado. El siguiente paso es obtener la sumatoria de todas estas desviaciones. Esto lo hacemos con la función sum y entre paréntesis d al cuadrado, que se refiere a las desviaciones al cuadrado. También necesitamos conocer el número total de datos. Esto se hace con la función length y entre paréntesis horas de estudio. Lo que hace esta función es calcular el número total de datos almacenados en la variable horas de estudio, y esto lo vamos a almacenar en el objeto n. Bueno, ahora que ya tenemos todos los elementos, es decir, tenemos la sumatoria de las desviaciones al cuadrado y el valor de n, ya podemos calcular el valor de la varianza. Entonces, la varianza se define como la sumatoria de las desviaciones al cuadrado, es decir, esto dividido entre n-1, donde n es el número de datos almacenados en horas de estudio. Aplicando esta función nos debe dar el valor de la varianza. Y finalmente recordemos que la desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, la función sqrt es la función para calcular la raíz cuadrada y entre paréntesis ponemos varianza. Ahora que ya tenemos todas las instrucciones, podemos calcular
el valor de la varianza y la desviación estándar. Simplemente vamos a seleccionar todas las funciones que hemos escrito. Ahora presionamos Control Enter. Como podemos ver, aquí en la consola de R se han ejecutado todas las funciones. El valor de la varianza nos dice que es 1.127. El valor de la desviación estándar es 1.0618. Vamos a ver que, por ejemplo, la varianza, que es 1.127, coincide con el valor que obtuvimos previamente, que es 1.127, y la desviación estándar con la función SD es 1.0618, que si vamos acá abajo observamos que también es igual a la desviación estándar que obtuvimos con la fórmula, es decir, 1.0618. Entonces, de esta manera comprobamos que nuestros datos están correctos y que la función var y sd, que sirven para calcular la varianza y la desviación estándar, utilizan las fórmulas que tenemos aquí para calcular la varianza y la desviación estándar. Bueno, y con esto terminamos nuestro ejemplo. En la descripción del video quedarán estas instrucciones y también la tabla de datos.